Capítulo 4. El homicidio Carew. Casi un año después, en octubre de 1800, todo Londres era un rumor por un delito horrible, no menos execrable por su crueldad que por la personalidad de la víctima. Los particulares que se conocieron fueron pocos, pero atroces. Hacia las 11, una camarera que vivía sola en una casa no muy lejos del río, había subido a su habitación para ir a la cama. A esa hora, aunque más tarde una cerrada niebla envolviese la ciudad, el cielo estaba aún despejado, y la calle a la que daba la ventana de la muchacha estaba muy iluminada por el plenilunio. Hay que suponer que la muchacha tuviese inclinaciones románticas, ya que se sentó en el baúl que tenía arrimado al alféizar y se quedó ahí soñando y mirando a la calle. Nunca, como luego repitió entre lágrimas al contar esa experiencia, nunca se había sentido tan en paz con todos ni mejor dispuesta con el mundo. Y he aquí que, mientras estaba sentada, vio a un anciano y distinguido señor de pelo blanco que subía por la calle, mientras otro señor más bien pequeño, y al que prestó poca atención al principio, venía por la parte opuesta. Cuando los dos llegaron al punto de cruzarse, y esto precisamente debajo de la ventana, el anciano se desvió hacia el otro y se acercó, inclinándose con gran cortesía. No tenía nada importante que decirle, por lo que parecía, probablemente a juzgar por los gestos, quería solo preguntar por la calle, pero la luna le iluminaba la cara mientras hablaba, y la camarera se encantó al verlo, por la benignidad y gentileza a la antigua que parecía despedir, no sin algo de estirado, como por una especie de bien fundada complacencia de sí. Dirigiendo luego la atención al otro paseante, la muchacha se sorprendió al reconocer a un tal señor Hyde, que había visto una vez en casa de su amo, y no le había gustado nada. Este tenía en la mano un bastón pesado con el que jugaba, pero no respondía ni una palabra, y parecía escuchar con impaciencia apenas contenida. Y luego, de repente, estalló en un acceso de cólera, dando patadas en el suelo, blandiendo su bastón y comportándose, según la descripción de la camarera, absolutamente como un loco. El anciano caballero dio un paso atrás, con aire de quien está muy extrañado y también bastante ofendido. A esto el señor Hyde se desató del todo y lo tiró al suelo de un bastonazo. Inmediatamente después, con la furia de un mono, saltó sobre él, pisoteándolo y descargando encima una lluvia de golpes, bajo los cuales se oía cómo se rompían los huesos y el cuerpo resollaba en la calle. La camarera se desvaneció por el horror de lo visto y de lo oído. Eran las 2 cuando volvió en sí y llamó a la policía. El asesino hacía ya tiempo que se había ido, pero la víctima estaba todavía ahí, en medio de la calle, en un estado horrible. El bastón con el que le habían matado, aunque de madera dura y pesada, se había partido en 2, en el desencadenamiento de esa insensata violencia, y una mitad astillada había rodado hasta la cuneta, mientras la otra, sin duda, se había quedado en manos del asesino. El cadáver llevaba encima un monedero y un reloj de oro, pero ninguna tarjeta o documento, a excepción de una carta cerrada y franqueada, que la víctima probablemente llevaba correos y que ponía el nombre y la dirección del señor Utterson. El notario estaba aún en la cama cuando le llevaron esta carta, pero apenas la tuvo bajo sus ojos y le informaron de las circunstancias, se quedó muy serio. «No puedo decir nada hasta que no haya visto el cadáver», dijo. «Pero tengo miedo de tener que daros una pésima noticia. Tened la cortesía de esperar a que me vista». Con el aspecto serio, después de un rápido desayuno, dijo que le pidieran un coche de caballos y se hizo conducir a la comisaría, a donde habían llevado el cadáver. Al verlo, admitió. «Sí, lo reconozco», dijo. «Y me duele anunciaros que se trata de Sir Danvers Carew». «¡Dios mío! ¿Pero cómo es posible?», exclamó consternado el funcionario. Luego sus ojos se encendieron de ambición profesional. «Es un delito que hará mucho ruido. ¿Vos podríais ayudarnos a encontrar a ese Hyde?», dijo. Y referido brevemente el testimonio de la camarera, mostró el bastón partido. Utterson se había quedado pálido al oír el nombre de Hyde, pero al ver el bastón ya no tenía dudas. Por roto y astillado que estuviera, era un bastón que él mismo había regalado a Henry Jekyll, hacía muchos años. «¿Ese Hyde es una persona de baja estatura?», pregunté. «Muy pequeño y de aspecto mal encarado, al menos es lo que dice la camarera».
Utterson reflexionó un instante con la cabeza gacha. Luego miró al funcionario. «Tengo un coche allá afuera», dijo. «Si venís conmigo, creo que puedo llevaros a su casa». Eran ya las 9 de la mañana y la primera niebla de la estación pesaba sobre la ciudad, como un gran manto color chocolate. Pero el viento batía y demolía continuamente esos contrafuertes de humo, de tal forma que Utterson, mientras avanzaba el coche lentamente de calle en calle, podía contemplar crepúsculos de una sorprendente diversidad de gradación y matices. Aquí dominaba el negro de una noche ya cerrada. Allí se encendían resplandores de oscura púrpura, como un extenso y extraño incendio. Mientras más adelante, lacerando un momento la niebla, una imprevista y lívida luz diurna penetraba entre las deshilachadas cortinas. Visto en estos cambiantes escorzos, con sus calles fangosas y sus paseantes desaliñados, con sus farolas no apagadas desde la noche anterior, o encendidas deprisa, para combatir esa nueva invasión de oscuridad, el oscuro barrio de Soho se le aparecía a Utterson como recortado en una ciudad de pesadilla. Sus mismos pensamientos, por otra parte, eran de tintes oscuros y, si miraba al funcionario que tenía al lado, sentía que se le sobrecogía ese terror que la ley y sus ejecutores infunden a veces hasta en los más inocentes. Cuando el coche se paró en la dirección indicada, la niebla se levantó un poco, descubriendo un miserable callejón, con una tasca de vino, un equívoco restaurante francés, una tienducha de verduras y periódicos de un sueldo, niños piojosos agachados en las puertas y muchas mujeres de distinta nacionalidad, que se iban, con la llave de casa en mano, a beber su ginebra matutina. Un instante después la niebla había caído de nuevo, negra como la tierra de sombra, aislando al notario de esos miserables contornos. Aquí vivía el favorito de Henry Jekyll, el heredero de $250,000 de esterlinas. Una vieja de cara de marfil y cabellos de plata vino a abrir la puerta. Tenía mala pinta, de una maldad suavizada por la hipocresía, pero sus modales eran educados. «Sí», dijo. «El señor Hyde vive aquí, pero no está en casa. Había vuelto muy tarde por la noche, y apenas hacía una hora que había salido de nuevo». En esto no había nada de extraño, ya que sus costumbres eran muy irregulares, y a menudo estaba ausente. Por ejemplo, antes de ayer, ella no le había visto desde hacía 2 meses. «Bien, entonces querríamos ver sus habitaciones», dijo el notario. Y cuando la mujer se puso a protestar que era imposible, cortó por lo sano. «El señor viene conmigo, os lo advierto. Es el inspector Newcomen, de Scotland Yard». Un relámpago de odiosa satisfacción iluminó la cara de la mujer, que dijo: «Ah, metido en líos. ¿Qué ha hecho?» Utterson y el inspector intercambiaron una mirada. «Parece que es un tipo no muy querido», observó un funcionario. «Y ahora, buena mujer, déjenos echar un vistazo». De toda la casa, en la que aparte de la mujer no vivía nadie más, Hyde se había reservado solo un par de habitaciones. Pero éstas estaban amuebladas con lujo y buen gusto. En una alacena había vinos de calidad, los cubiertos eran de plata, los manteles muy finos. Había colgado probablemente, pensó Utterson, un regalo de Henry Jekyll, que era un amante del arte. Y las alfombras, muchísimas, eran de colores agradablemente variados. Sin embargo, las 2 habitaciones estaban patas para arriba y mostraban que habían sido bien registradas. En el suelo se amontonaba ropa, con los bolsillos al revés. Varios cajones habían quedado abiertos. Y en la chimenea, donde parecía que habían quemado muchos papeles, había un montón de ceniza del que el inspector recuperó el canto, y las matrices quemadas de un talonario verde de cheques. Detrás de una puerta se encontró la otra mitad del bastón, con complacencia del inspector, que así tuvo en la mano una prueba decisiva. Y una visita al banco, donde aún había en la cuenta del asesino unos miles de esterlinas, completó la satisfacción del funcionario. «Ya lo tengo cogido, estad seguro, señor», dijo a Utterson. «Pero debe haber perdido la cabeza al haber dejado ahí el bastón, y, aún más, al haber quemado el talonario de cheques. Sin dinero no puede seguir, así que no nos queda nada más que esperarlo en el banco y enviar mientras tanto su descripción». Pero el optimismo del inspector se revelaría excesivo. A Hyde lo conocían pocas personas. El mismo amo de la camarera, testigo del delito, lo había visto 2 veces en total. Y de su familia no se encontró rastro. Nunca se le había fotografiado, y los pocos que le habían encontrado dieron descripciones contradictorias, como a menudo sucede en estos casos. En algo estaban todos de acuerdo. El fugitivo dejaba una impresión
de monstruosa pero inexplicable deformidad.